Una nueva historia, un testimonio que te dará una luz en tu camino. Catherine fue una niña que desde muy bebé, desde pocos meses de haber nacido, fue una niña que comenzó a crecer con la ausencia de sus padres, quienes pues la dejaron con sus abuelos. Mis abuelos me criaron y me cuidaron muy bien, me amaron mucho con todo su corazón. Sin embargo, fue una niña que creció con amargura y con enojo. Y fue una niña que a sus 7 años de edad ya tenía mucha amargura y mucho enojo, mucho resentimiento por haber que estaba creciendo con la ausencia de sus padres, a pesar de que tenía unos abuelos ejemplares. A mis 7 años de edad comencé a experimentar el abuso por parte de familiares. Continué creciendo, los abusos seguían. Entonces crecí con ese resentimiento, con esa amargura de que tenía que guardarlo, y comencé a ser una niña muy grosera, amargada, que odiaba a su familia, que odiaba a todo lo que la rodeaba. Cuando llego a la primaria comienzo a sufrir bullying. Entonces esa amargura y ese enojo comienza a crecer aún más. Llego a la secundaria y en la secundaria ya comenzó a experimentar un bullying más severo, que es cuando me empiezan a golpear en los baños del colegio. Entonces comencé ya esa amargura y ese enojo que yo cargaba desde bebé. Entonces ya era tan grande, que ya era tan amargada, que todo lo que cogía lo rompía, todo lo destruía. Celulares, lo que tuviera, si me sacan el enojo, yo tomaba las sillas y todo quería romperlo, todo lo quería destruir, porque tenía mucha amargura y mucho odio en mi corazón. En ese momento, cuando se dan cuenta en el colegio que estoy siendo víctima de bullying, me cambian de salón. Cuando llego a ese otro salón, entonces conozco una muy y gran amiga mía que se llama Linda Silva, que creo que ustedes la conocen. Nos hacemos amigas y ella comienza a hablarme de Dios. Cuando ella me comienza a hablar de Dios, yo me enojo, pero yo le digo: no me hable de Dios. ¿Cómo me va a hablar de Dios usted? O sea, usted no me hable de Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó esto? ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó aquello? ¿Cuál Dios? Y yo negada a conocer de Dios. Y seguimos siendo amigas, pero ella no perdía la oportunidad de cada vez hablarme más de Dios. Pero yo negada, yo no quería saber nada de Dios, porque es que Dios no había estado en ninguna de esas situaciones, según yo, de las que me había pasado. Entonces yo en ese momento lo último que quería saber era de Dios. Cuando estaba en la universidad, comienzo a involucrarme y a sumergirme en el mundo de la marihuana, del alcohol. Estaba muy sumergida, porque era lo único que me aislaba de la realidad. Era lo único que yo podía llegar a la casa y dormir sin escuchar a nadie, sin que nadie me hablara, y me sentía tranquila, sentía esa tranquilidad de que estaba en otro mundo. De pronto llegó un momento en la universidad, un momento difícil de mi vida, en el que yo me veo involucrada, publicada en una página de chicas prepago. Comienza mi teléfono a sonar, comienzo a contestar llamadas, comienzan a llegar mensajes de diferentes hombres, eran cantidades, eran cientos, no sé, mis correos, mis redes sociales, todo con publicaciones de esa página prepago. Entonces yo creo: ¿qué está pasando? Y yo: ¿de verdad se puede poner peor? Entonces yo vuelvo a renegar de Dios. Yo: ¿en serio existe un Dios? ¿En serio pueden creer que hay un Dios que permita esto? Digo yo. En ese momento, llenándome más de ira y queriendo acabar con toda mi vida y con todo. Entonces llego a la casa y me dicen: oiga, la han llamado y la han buscado. ¿Pero cómo? Y claro, y voy y miro, y proxenetas me estaban buscando con fotografías mías en sus manos. Voy a la fiscalía, pongo el denuncio con el maestro y su esposa, que eran los quienes me apoyaban muchísimo en ese momento. Y en la fiscalía me dicen: no, es que hasta que tu vida no corra peligro no podemos hacer nada. Entonces yo: ok, sigo con el proceso. Siguen llegando hombres a mi casa, tipos, carros que ni idea. Comencé a sentir ya miedo. Comienzan las llamadas, no paraban, boto el teléfono, cambiamos de cine, en fin. Cuando cambio de dirección, nuevamente una publicación de otra página de chicas prepago, con la nueva dirección, el nuevo teléfono, con todo. Yo creo: ¿qué está pasando? Y cambié como 3 veces de dirección, pero eso continuaba. Y los tipos seguían buscándome. Entonces yo renuncio a todo. En ese momento estaba terminando mi tesis de grado.
Cuando yo digo, no, necesito un tiempo, tengo que huir de todo esto, entonces mi solución fue irme para Garzón. Me voy para Garzón a trabajar allá. Cuando como que todo se calmó, ese tema de los proxenetas, las llamadas y todo eso, me aíslo, cierro redes sociales, cambio de teléfono, todo, cero amigos, cero amigas, ni siquiera a mi amiga Linda, que ella me buscaba por todos lados, pero yo no, ni siquiera a ella le volví a dirigir la palabra. Regreso por mi grado, por mi tesis de grado, y me dice la docente que me estaba llevando la tesis en ese momento, me dijo, no, tú te fuiste, tú abandonaste el proceso. Y le dije, pero tú sabes por qué lo hice, pero ¿cómo así? Me dice, no, tú a la fecha no has hecho nada, no te puedes graduar con tesis. Y yo, pero ¿cómo? Le trabajé 3 años a esa tesis, ¿cómo me va a decir ahora que no? Entonces el odio se me puso así, ese día tuve tanta ira que quise como hacer lo que no debía hacer. Quise desbaratar a esa maestra, y cuando voy con el decano me dice, no, es que te toca graduarte como pasante o no te gradúas. Entonces yo, pero ¿cómo voy a perder mi tesis de grado que le trabajé tanto? Y finalmente me terminé graduando como pasante, me gradúo, me regreso a vivir a Garzón y comienzo a hacer gestión para irme más lejos porque no quería saber nada de mi familia, no quería saber nada de la universidad, nada de Neiva, nada de nadie. Quería estar lejos de todo. Cuando en ese momento, ya han pasado los años, claro, y han pasado como 3 años, cuando llega mi hija. Entonces ahí yo, pero ¿cómo va a llegar una bebé en ese momento? Yo lo último que quiero y necesito en ese momento es ser mamá. Cuando, wow, entonces prácticamente se me derrumbó la vida en ese momento. Al poco tiempo, cuando nace mi hija y yo la veo, entonces yo comienzo a entender muy en el fondo de mi corazón que había un propósito con esa bebé. Y comienzo entonces, pero en ese momento se complican las cosas con el papá de mi hija, y también comienza a la casa a llegar un tipo de brujería, por decirlo así. Comienzan a llegar a caer al techo brujas en la noche, epidemia de ratas por todo lado, cucarachas, cuando estás durmiendo, alacranes, o sea, fue bastante intenso. Yo comienzo a sentir la presencia de un espíritu que me tomaba. Yo lo podía incluso ver desnudo y era una situación bastante compleja. Y como que pude ver en ese momento que ese tema de la perversión sexual me perseguía de alguna manera, del abuso, y todavía estaba presente en mi vida. Sin embargo, yo ya había olvidado muchas cosas de esa área de mi vida en ese momento. Cuando una buena noche el padre de mi hija convocó una fiesta en la casa, se llenó, era mucha gente que yo ni conocía, todos estaban borrachos, estaban pasados de trago, había mujeres, hombres, había de todo. Pude ver yo, esa noche pude ver el terror en la casa porque era demasiada gente borracha, gente que yo no conocía. Él estaba como un loco, parecía un demonio, y yo encerrada en el cuarto con una bebé de meses. Y yo, mentira, mi hija ya tenía 1 añito y yo no sabía qué hacer. Cuando llegó un momento que como que les da hambre, se sientan a comer, y comienza este hombre a decir un montón de barbaridades sobre mí, cosas que hacía, que mejor dicho, de todo. Y en ese momento yo sentí tanto miedo, como que yo desconocí a ese hombre, y sentí tanto terror y tanto miedo, que ese miedo me invadió tanto que yo lo único que pude hacer en ese momento fue arrodillarme en el suelo y clamar a Dios. Y recuerdo tanto que las palabras que yo le dije fue: Dios, si tú existes, yo sé y soy consciente que nunca te he buscado y nunca he creído en ti. Pero si realmente existes, dame una muestra de que existes y sácame de este lugar. Tú me sacas de este lugar, yo te voy a seguir y voy a creer en ti. Y efectivamente, a los 4 o 5 días me sacó de ese lugar y me trae nuevamente a Neiva, a la casa donde había vivido y había experimentado muchas cosas. Cuando yo llego a Neiva y entro nuevamente a esa casa, comienza el Señor a revivirme todos los recuerdos de todo lo que había vivido. Y bueno, parte de lo que había vivido. Y comienza el Señor con el tiempo a mostrarme personas con las que había vivido esas batallas y esas luchas de niña. Entonces yo dije, por Dios, cuando llego y entonces comienza mi mamá a decirme: nena, busque de Dios, mire, estudie la Biblia, mire que solo Dios la puede sacar de eso en lo que se encuentra. Entonces yo le decía: deme tiempo, déjeme llegar.
Pasaron los días y me acuerdo tanto que el Señor me dio una palabra a través de una prédica, porque mi mamá ponía las prédicas de la iglesia donde iba antes a un volumen alto para que yo las escuchara. Y me acuerdo tanto que el Señor me recuerda con una palabra que es un salmo que dice: en mi angustia clamé al Señor y Él me oyó y me respondió. Me acuerdo tanto y me acordé de la promesa que yo le había hecho a Él, que si Él me sacaba de ese lugar, yo iba a creer en Él y lo iba a seguir. Y lo recordé y sentí miedo porque sabía que le estaba fallando. Entonces voy y busco a mi mamá y le digo: listo, madre, estoy lista. Y ella me lleva a la iglesia donde se estaba congregando y comienzan a darme estudios bíblicos. Y llega un punto en el que me dicen: ¿usted cree en Jesús? Entonces yo: sí, yo creo. Bueno, bautícese. Y me bautizo, pero yo sigo siendo la misma. Esa amargura y ese enojo todavía estaba en mí. Y es más, seguía creciendo. Entonces yo decía: pero esto es vivir en Cristo. Pero si esto es vivir en Cristo, yo me siento igual. Entonces, ¿de qué se trata esto? Cuando llego acá y el Señor me dice: es que me interesa tu corazón. Entonces yo dije: wow, entonces Cristo es más allá de solo creer en Él. Y comienzo a interesarme. Me hacen una invitación de un tiempo de mujeres y yo vine esa noche cuando la pastora comienza a hablar sobre las maldiciones generacionales, aquello que recibimos de los abuelos, nuestros padres, recibimos nosotros y lo transferimos a nuestros hijos. Cuando ella explica todo el tema de las maldiciones generacionales, sentí tanto miedo de que mi hija pudiera recibir todo eso que yo había recibido, y sentí mucho miedo y había una fuerza dentro de mí que me decía: levántate, levántate, levántate. Y yo llegué y comenzó como a temblar el cuerpo y cojo la bebé y se la paso a Melissa y le digo: Melissa, tenme la niña. Y le paso a mi hija Melissa y me pongo de pie y le digo a la pastora: yo necesito pasar al frente contigo. Entonces me dice: bueno, no es conmigo, ven para acá porque es el Espíritu Santo que te está llamando. Y paso al frente y ahí el Espíritu me quebranta, el Señor comienza a sacar, y era un dolor desde acá, desde el vientre, que yo sentía que me jalaba. Y fue impresionante lo que el Señor hizo ese día conmigo. Pude sentir que me dio libertad, pude sentir que sanó partes de áreas de mi vida. Pude ver en ese momento cuando yo lloraba y sentía que el Señor desgarraba dentro de mí. Yo podía recordar y ver esas cosas que había vivido, que me habían dañado y que habían causado amargura y dolor y perversión sexual que también había en mí desde la niñez. Entonces yo dije: wow, extraordinario. Entonces yo esa noche no hacía sino llorar y llorar y llorar y llorar y darle gracias al Señor, porque dije: wow, o sea, ya soy salva, ya soy libre, ya el Señor ahora es mío, o sea, ya wow. Y yo me sentí nueva. Yo dije: wow, ya, o sea, se acabó, ya, ahora sí. Sigo a congregarme, entonces yo dije: no, ahora sí, mejor dicho, ahora sí voy a correr, voy a ver salir el arco iris en el jardín de mi casa, ahora sí. Pero ¿cuántos saben que no es así? Cuando en ese momento yo me determino y yo dije: ahora sí, mejor dicho, ahora sí, Señor, voy contigo, comienzan a venir vientos contrarios a mi vida, comienza a moverse en el plano espiritual y comienzan a venir problemas, comienzan a venir situaciones, comienzan a venir cosas a mi vida que comienzan a moverse y comienza a entrar la duda, pero ¿y entonces qué falta? Y llega un momento en el que me acuerdo tanto que estaba acá en el salón cuando me dice la pastora: Kate, ya tengo tu llamado. Y yo me acuerdo que yo anhelaba estar en la alabanza. Y yo decía: uy, Señor, yo quiero estar allá, si sea tocando la guitarra, si sea... Yo anhelaba estar en la alabanza y me dice la pastora: tu llamado es ser maestra de niños. Y yo: ¿cómo? ¿Qué maestra de niños? Pero si solo soporto a mi hija, Señor, ¿por qué maestra de niños? Cuando, sin embargo, dije: bueno, yo voy a obedecer. Y comienzo el proceso, comienzo a ser formada y va pasando el tiempo y efectivamente el Señor comienza a formarme, comienza a darme las herramientas, Él comienza a darme los diseños, comienza a darme todo lo que necesito para comenzar a trabajar en los niños. Y comienzo a enamorarme del proceso, comienzo a enamorarme de lo que el Señor estaba haciendo en mí con ese llamado. Y comienzo a enamorarme de esos niños. Y hoy puedo decir que yo amo a esos niños.
me encanta lo que hago, amo lo que hago, amo lo que el Señor me tiene, cómo me está formando y para quiénes. Entonces, pero siguen los vientos contrarios, siguen los ataques, sigue moviéndose el plano espiritual y comienza la duda. Entonces comienzo, Señor, ¿será que sí? Pero es que no se me da el llamado, es que no se me da esto, todo lo que hago me sale mal, pero es que eso, pero si yo lo estoy haciendo bien, ¿por qué pasa esto? Y sigue, entonces hasta que llega un momento en que la pastora nos invita a los maestros a un taller de maestros, asistimos y fue extraordinario porque en este taller llega un momento en que yo pensaba y yo escuchaba los testimonios de los hermanos que decían: el Señor me habló, el Señor me dijo esto, el Señor me dijo tal cosa, escuché la voz de Dios, escuché. Entonces yo decía, pero no, es que el Señor escuchó mi oración. Y yo decía, pero yo, o sea, ¿será que no escucha mis oraciones? ¿Será que yo no le sé hablar al Señor? Porque yo no lo escucho. Y todo el mundo dice que lo escucha, que el Señor le habla, porque no me habla a mí. Y en ese taller de maestros, me acuerdo tanto que nos lavaron los pies, y cuando nos estaban lavando los pies, el Señor me dice que Él sí me escuchaba, que Él sí me hablaba. Lo que pasaba era que yo no lo estaba escuchando. Me dice que Él sí estaba escuchando mis oraciones. Lo que pasa es que lo estaba haciendo mal. El Señor me dice que Él sí estaba en todos y cada uno de mis procesos y que Él sabía cuánto estaba doliendo y todo lo que había dolido, pero me dice que sea fuerte. Me dice que sea fuerte porque vienen cosas más grandes, me dice. Entonces yo, o sea, como que entendí que se podía poner peor, pero que tenía la compañía de Él. Entendí que me estaba diciendo que Él estaba ahí conmigo, así que no tenía que tener miedo. Entonces pasan los días, después de eso, Él me acuerdo tanto que una palabra de Santiago, donde me dice que me goce de las diversas pruebas, porque de allí saldré victoriosa, porque Él es Dios. Entonces yo, wow, y comienzo yo, ¿por qué que me goce de las pruebas? Que me goce de las pruebas, pero ¿por qué que me goce de las pruebas? Cuando voy me accidento en la moto, porque cuando me accidento me muerde un perro, y yo, no, Señor, en serio me dice que podía poner peor, pero sin embargo, para la gloria de Dios sí, recordé la palabra que Él me ha dado y sentí gozo. Yo dije, bueno, vamos con toda, fortalecida, y seguí adelante. Cuando vemos, y le digo yo a la pastora, me enamoré del tema de la adoración a través de la danza. Y le digo yo, pastora, yo quiero danzarle al Señor. Me dice la pastora, yo también, hagámosle, montemos, aprendamos, estudiemos. Y yo, ángel, yo quiero, ¿verdad? Y le comienzo a decir al Señor en oración, yo quiero danzarte, yo quiero aprender porque yo quiero danzarte, yo quiero adorarte con la danza y quiero enseñar la danza y comienza cuando después de eso me atropella un taxi y me lesiona la pierna derecha. Y yo, en serio, o sea, de verdad se iba a poner peor. Y ya Él me lo había dicho. Pero también me había dicho que me gozara de todas las pruebas, porque Él estaba conmigo. Y realmente estuvo conmigo porque la moto quedó desbaratada. Pero yo, para la gloria de Dios, no me rompí ni un hueso. No tuve una fractura, no tuve una raspadura. Me lesioné la pierna por el golpe, pero para la gloria de Dios, Él guardó todos mis huesos. Llega el momento del encuentro, pudieron ser testigos de que pude ser libre, por fin, de que el Señor rompió cadenas conmigo ese día, cuando el pastor comienza a contar diferentes historias de personas con las que él había experimentado. Y sentí como que el Señor me estaba hablando a mí con cada una de esas historias. Comenzó a tocar el tema del abuso, comenzó a tocar el tema del abandono, el tema de la paternidad, comenzó a tocar el tema de la brujería, la hechicería. Y sentada en la mesa el Espíritu Santo me tocó, comenzó a llorar. Y yo decía entre mí, pero ¿qué pasa si yo ya perdoné, ya olvidé, ya saqué, o sea... Entonces, sin embargo, nos pusimos de pie. Cuando nos ponemos de pie, dice el pastor, por favor cierren sus ojos, y es cuando caigo al piso
y comienzo a arrancar pasto y a gritar, y eran unos gritos de wow, de victoria. Eran unos gritos de libertad, porque sabía que el Señor estaba ahí conmigo. Y realmente pude ver también cuando el pastor me explica lo que pasó en ese momento realmente, que es una guerra entre las tinieblas y el Señor. Entonces, cómo el Señor comienza a arrebatarnos, pero comienzan las tinieblas a reclamar, cuando reclamas algo que es tuyo. Entonces comienzan las tinieblas también a reclamar lo que ellos tenían posicionado en mí imagínate, desde niña, y cuando yo pensaba que ya había perdonado, que ya no había nada, aún hay. Y comienzo a ver esa pelea, entonces me gozo porque realmente el Señor sí pelea por nosotros. Realmente Él sí pelea, Él sí lucha y sí pelea esas batallas con nosotros. Y la victoria sea para Él en el nombre de Jesús, la verdad, porque cuando siento esto es algo que siento que Él arranca desde el vientre, y comienzo yo a arrancar paso y yo comienzo a ver todas esas situaciones, y cuando pasa todo esto que siento como descanso, como que me pude levantar, yo wow, me sentí liviana, y yo dije wow. Y me hace saber el Señor que realmente, como decía la pastora, nosotros nunca somos materia terminada para Él. Él siempre hay más, y Él siempre está orando por esa misma situación, porque siempre hay más en nosotros, y siempre hay más que trabajar, y siempre hay más. Por eso Él siempre nos está formando, todos los días, todo el tiempo, pero necesitamos también disponernos para que Él pueda trabajar en nosotros. Entonces, realmente me gozo de lo que el Señor hizo conmigo. Sé que aún hay más, sé que continúo en formación, sé que continúo siendo ese barro que el Señor todavía está puliendo. Entonces, la verdad me gozo y le doy gracias al Señor por lo que hizo en mí en este encuentro. Entonces, la verdad que te animo a que si tú todavía estás en esa cárcel del pasado, en esa cárcel de dolor, de amargura, en esa cárcel de abandono, en esa cárcel de paternidad, de falta de perdón, la verdad te animo a que salgas, ya no te quedes más allí. La verdad que el Señor nos da promesas, y son promesas que Él cumple, pero debemos también ser ese barro moldeable para que Él pueda también trabajar en nosotros y pueda cumplir sus promesas. Porque no es solo como que sentarme a esperar a que el Señor cumpla las promesas, no. Él necesita que también nosotros nos entreguemos y estemos dispuestos para que Él pueda trabajar en nosotros. Entonces te animo a que puedas romper ese odre viejo, lleno de pasado, lleno de amargura, lleno de enojo, lleno de abusos, iniquidad, falta de perdón, y puedas ser ese odre nuevo que el Señor necesita para depositar su vino nuevo en ti. La verdad, te animo de que puedas sentarte acá y ser testimonio de la gloria del Señor. Puedas ser, sí, yo era esto, yo era aquello, yo fui esto y yo hice aquello, pero el Señor peleó por mí, y ahora puedo ser ese odre nuevo que Él necesita para derramar su vino nuevo. Entonces te animo, y bendiciones para todos.